62 organizaciones, y por otro lado, esta numerosísima juventud peronista, que es mayoritariamente montonero, pero no únicamente montonero. Participan muchas otras organizaciones de la juventud. Ahora, la gran mayoría de ellas se identifica con un peronismo más hacia la izquierda y ve en ese mundo sindical todo lo malo. Ve la patota, ve el matonaje, ve a los burócratas, ve a los traidores, ve a los que se enriquecieron, ve a los que no lucharon por la vuelta de Perón. Ese conflicto ya está latente al interior del peronismo en el 72. Y Perón ya tiene en claro con qué sector va a jugar y a qué sector tiene que domesticar. Hubo un acto en el año 72, en la cancha de Atlanta, con un tipo que va a ser uno de los oradores de cierre, Rodolfo Galimberti, el loco Galimba. Era un montonero, personaje muy especial, que era pareja de la hermana de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich era una piba que era montonera en esa época y su hermana también. Las dos combatientes, no que pegaban volantito, las dos eran combatientes. Y Galimberti era un personaje muy extrovertido. Siempre iba, diría el preceptor Paolo Farrugia, Eve y Fanny, que lo conocen, diría, tiene una página más que el libro. Siempre tiene una más. Galimberti iba siempre un poquito más lejos que los demás. En ese acto de Atlanta, el tipo dijo que volver al gobierno no tenía que descartar convocar a milicias populares para defender al gobierno de la democracia. Que se armen milicias populares para defender al gobierno de la democracia. Faltaba casi un año para las elecciones. Al otro día le mandan el audio a Perón, a España, y Perón lo echa a la mierda. Era el secretario general de la Juventud Peronista representada en el partido. Ahí hay una señal, tanto en el discurso de Galimberti como en la reacción de Perón. O sea, Perón no está dispuesto a tolerar ese tipo de cosas. Perón ve que el regreso está posible, que el regreso al poder es seguro, porque cuando hubiera elecciones, ¿quién otro iba a ganar que no fuera el peronismo? El tema es que Perón, que siempre fue el que más lejos pensó de todo el resto, Perón sabe que habiendo elecciones el peronismo gana. Entonces lo que empieza a pensar es, bueno, gana, pero ¿qué hace una vez que gana? El peronismo está metido en ese bardo imposible de solucionar. No solo imposible de solucionar, sino que va cada vez más lejos el nivel de enfrentamiento. Bueno, fracasa el intento de Lanusse de ser él el candidato, pero logra que Perón no sea el candidato. Y Perón va a elegir como candidato a Héctor Cámpora. Cámpora había sido diputado nacional en el primer peronismo. No era aparentemente un hombre de grandes luces, un intelectual, ni cosa por el estilo. Era un tipo muy sencillo, muy honesto, muy querido por la gente, pero especialmente querido a partir de que Perón dijo, este va a ser mi candidato. Entonces la juventud peronista, que tanto había luchado por el lucha y vuelve, que era la consigna de los años 71-72, empieza a trazar otra consigna, que es Cámpora al gobierno, Perón al poder. O sea, Cámpora va a estar en la Casa Rosada, pero Perón, va a ser quien conduzca. Y todo el mundo contento con eso. La campaña fue una campaña electoral extraordinaria, con el peronismo desbordando las calles de todas las ciudades del país de una manera brutal, llenaba estadios, calles, lo que fuera, una cosa tremenda. Por supuesto que ya se sabía que iba a ser el triunfador. Perón vuelve a la Argentina el 17 de noviembre del 72, por eso el día 17 de noviembre se festeja el Día del Militante, el Día del Militante peronista. Es la famosa foto de cuando él baja del avión y José Ignacio Rucci está con el paraguas abierto para que Perón no se moje.
Digo José Ignacio Rucci y estoy hablando de un personaje clave de todo este tiempo, un muchacho oriundo de Alcorta, que después entró a trabajar en Somisa, acá en San Nicolás, y que hizo una carrera muy fulgurante, porque pronto se convirtió en dirigente sindical en San Nicolás, se destacó bastante, y de ahí se va a Buenos Aires. Y a poquito tiempo de ser asesinado Bandor, Augusto Timoteo Bandor, le queda servido en bandeja la UOM a Rucci, la UOM nacional, siendo un tipo joven. Entonces pasa a ser un personaje muy destacado del movimiento obrero peronista. Y justo es decir que Rucci representaba mucha lealtad hacia Perón, cosa que no se puede decir para el resto de los dirigentes sindicales, aunque sí hubo muchos que se la jugaron, pero muchos otros no. Rucci sí. Rucci siempre fue muy consecuente con todo lo que Perón ordenara. Digo esto por el desenlace posterior que va a ocurrir, ¿no es cierto? En ese retorno de Perón, noviembre del 72, las elecciones van a ser en marzo del 73, Perón ya tiene gestos muy explícitos de con quién quiere estar y de con quién no quiere estar. Ese Perón es el que recibe, Perón vive en esos días, está casi un mes en la Argentina, vive en Gaspar Campos, Vicente López por ahí, y una casa de planta baja y primer piso, y al primer dirigente que convoca Perón es a Ricardo Balbín, al líder radical, al máximo líder radical, que había sido un enemigo brutal de Perón, Perón de él y él de Perón. De hecho, Perón lo había puesto preso siendo diputado Balbín. Pero Perón, cuando volvió a la Argentina, una de sus primeras declaraciones dijo: se terminó la etapa de para un peronista nada mejor que otro peronista, este es el tiempo de para un argentino nada mejor que otro argentino. Ahí había una variante discursiva muy importante. Y la segunda cuestión discursiva muy importante era: yo ya soy un león herbívoro. Es decir, un hombre que decía: yo vengo a pacificar, yo ya no me vengo a comer a nadie, yo ya no me quiero pelear con nadie. Ese es el Perón que viene. La otra cosa que me parece importante decir es que hasta los propios militares querían a Perón, pero no querían porque lo querían afectivamente. Querían a Perón porque el quilombo de la Argentina no había manera de pararlo. Acuérdense, agosto del 72, la masacre de Trelew, o sea, hay todo un increscendo de conflictos, especialmente de las organizaciones armadas, secuestro, atentado, bomba, muerte, toma de edificio, etcétera, terriblemente complicado. Y los militares ya no estaban con la fortaleza política para salir a barrer tipo. Están en retirada. Entonces ellos mismos dicen: el único que puede arreglar este quilombo es Perón. Entonces este es un Perón que viene a pacificar. ¿Por qué recalco esto, chicos? Porque si Perón viene a pacificar, ese sector de la juventud representada en Montoneros va a ser muy difícil de encuadrar, porque él viene a participar y los muchachos quieren seguir con los fierros. Lo suyo, él no puede controlar al ERP, porque el ERP no tiene nada que ver con el peronismo. Pero él considera que a lo que tiene que poner en caja es primero a los propios. Entonces tiene gestos, contado por un historiador y sociólogo que yo admiro devotamente, que es Alejandro Horowitz, en Los Cuatro Peronismos, donde relata como una novela lo que fue. Es difícil imaginarse, chicos, por eso los documentales y esto que está en YouTube, D-Film, creo que se llama D-Film, cada video que son impresionantes. Perón, que está viejo, que tiene casi 78 pirulos, tiene que estar en el ventanal de allá arriba saludando a los miles y miles y miles de tipos que no paran de... se quedan allá adelante porque lo quieren ver.
Hay pibes que no lo vieron, hay gente que lo había visto cuando era chica, cuando Perón es echado en el 55. Tómese bien lo que voy a decir, casi una divinidad para mucha gente, lo querían ver. Entonces, había quedado un día de varias reuniones y que a la tarde iba a salir al balcón para saludar a todos los que pasaran, porque aparte no lo dejaban quedarse, porque si no se querían quedar todo el día ahí en la calle, lo tenían que hacer circular. Ese día Perón, a una de las primeras barriadas que pasa de gente, son la del movimiento obrero y las 62 organizaciones, es decir, lo que se podría catalogar como la derecha del peronismo. Habrán sido, se calcula que cerca de 10.000 tipos, otros dicen la mitad. Vamos a negociar 7.000 tipos. Bueno, pasaron los muchachos, bombo, 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 Perón saluda, 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 saluda. Y cuenta Horowitz que como si fuera en el fondo del horizonte, se siente un sonido de retumbe desde hacía horas. Eran 50.000 monos de la juventud peronista esperando para pasar adelante del general, como si fuese un desfile, como una forma de manifestarle un tributo para que él viera lo que era la juventud peronista. Pero Perón a las 3 de la tarde se fue a dormir la siesta, chicos. Y cuando pasó la columna de 50.000, Perón estaba durmiendo la siesta. ¿Le gustaba la siesta a Perón? Sí, como loco le gustaba. Pero claramente fue un gesto político contundente. A quién saludó y a quién no saludó. En diciembre se vuelve a España. Y acá sigue la campaña electoral con miras a las elecciones de marzo del 73. Dinámica de muchísimo fervor en la campaña, lo que decíamos antes, actos multitudinarios por todos lados. Gana en las elecciones con el 49 y pico de los votos. Como se había implantado el balotaje, los militares habían balotado una vuelta con la intención de que si se juntaban todos los antiperonistas. Ni esa le dieron. Además, el radicalismo salió segundo con el 24-25%. Entonces Balbín, que era el candidato a presidente, no me presento. Listo, que quede presidente Cámpora. Y queda presidente Cámpora. Cámpora asume el 25 de mayo de 1973. En un clima de fervor popular, yo creo que nunca visto en la historia argentina. Más aún que cuando va a asumir Perón la tercera presidencia. Es lo que les digo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la campaña del 73 la hicieron los jóvenes. Y yo se los puedo hablar, ahora que tengo sobre el tema, porque el tiempo en el que yo estoy laburando entonces ahora tengo un montón de testimonios que hacían los jóvenes. Pero no era una campaña como las que se hacen ahora, televisiva, marketinera. Esa era militancia pura. También los actos era un piñerío de novela, porque había un sector de peronistas que cantaba Perón evita la patria peronista, que era la juventud, los burócratas sindicales, todo lo demás, y otro que cantaban Perón evita la patria socialista, que era todo el sector de montoneros y la juventud, principalmente. Y bueno, cadenazo, piña, eso era cosa de todos los actos. El tema es que Perón digo bien, Perón fue el que armó gran parte del gabinete de Cámpora. Cámpora hace una mezcolanza bastante particular en el gabinete. Pone en el Ministerio del Interior, nada más ni nada menos, que es el que va a manejar la policía, pone un tipo de 33 años, un abogado medalla de oro que se llamaba Esteban Rigui, un tipo de la izquierda peronista. Lo pone a Miguel Bonazo,
en un personaje secundario, escritor, periodista. El canciller, un rosarino, Juan Carlos Puig, de la izquierda peronista. Pero el Ministerio de Bienestar Social, que le va a dar la ayuda a los humildes, lo pone a José López Rega, que es el secretario privado de Perón, el brujo. Es una maldición para la Argentina. Y entonces quiero decir, reparte los ministerios entre la derecha política, la izquierda, una parte de la juventud, etc. Lo nombré al Nene Rigui porque hay un documento que es histórico y todo el mundo debiera leer, que es el discurso que él le da a la Policía Federal. Es un discurso donde explica por qué la policía tiene que ser funcional a la democracia. Es una pieza de joya. Lo crucificaron para toda la vida por eso, por supuesto. Las tensiones al interior del peronismo son imparables. Y se acelera el retorno de Perón. Perón tiene que volver al país. ¿Qué hace Perón en España? Entonces se prepara un vuelo, el famoso charter, que llevaba 120 pasajeros elegidos, artistas, deportistas, sindicalistas, políticos, esos que lo iban a buscar a Perón, a España. Y volvía a Perón. Eso era el 20 de junio del 73. Decidieron hacer el acto en Ezeiza, no en el aeropuerto, sino en zonas cercanas. Se trató de la movilización más grande de la historia argentina. La otra gran movilización de la historia argentina, ¿saben cuál fue? Que convocó a millones de argentinos. ¿La del 17 de octubre? No, señor. La del Papa Juan Pablo II. Pero Iba a la... decir algún mundial. ¿Eh? Iba a decir algún mundial. No. Acá estamos hablando de millones de personas. Yo estaba por decir la del Indio Solari, pero no. No, la misa de Juan Pablo II en La Matanza fue una misa de más de 1 millón de personas. Pero en esta de Ezeiza dicen que la cifra rondaba los 2,5 millones de personas. ¿Qué pasa el 20 de junio del 73 en Ezeiza? El palco, la organización del acto, la tuvo la derecha peronista. La tuvo la gente de López Rega, la gente de Lorenzo Miguel, que era el secretario general de las 62 organizaciones, un hombre de la UON de Capital Federal. El sector más duro de la derecha era el encargado de custodiar el palco en el que iba a hablar Perón. Custodiar significa que no iba a permitir que otros sectores pudieran acercarse al general. Los montoneros y la JP se había estado organizando desde hacía muchísimos días, pero muchísimos días, por dónde iban a llegar las columnas. Estamos hablando de la movilización más grande de la historia, chicos. Tal columna ingresa por acá, la otra ingresa por acá, la otra ingresa por acá. Todas las fuentes muestran de que si bien muchos muchachos fueron afierrados, ninguno fue afierrado para usar el fierro. Y además eran fierro de poca monta, revólveres. No así los muchachos que controlaban el palco, porque había fusiles, porque había ametralladoras, etc. Entonces, algunas horas antes de que llegue el avión de Perón a Ezeiza, empiezan los disparos, desde el palco hacia el público. Y se convirtió en la masacre de Ezeiza, que realmente, por lo que cuentan, uno asocia masacre con un número, y aparte con esa multitud, podría haber sido una catástrofe de centenares de muertos. Pero está documentado que fueron cerca de 30 muertos, lo cual es un drama, y muchos heridos. Pero hay un detalle muy importante para tener en cuenta. En el revoleo, no es que solo controlaban el palco,
controlaban todas las adyacencias, controlaban todas las ambulancias, y adentro de las ambulancias había cada ametralladora de novela, y empezaron a agarrar gente de los pelos y los llevaban a esos lugares cercanos a Ezeiza y torturaban a la gente de manera salvaje. 20 de junio del 73. Leonardo Fabio, por si no lo junan, pregunten en su casa quién fue Leonardo Fabio, gran cantante y el mejor director de cine de la Argentina, ya fallecido, era el encargado organizador de la parte, él iba a ser el locutor del acto, un peronista declarado, ¿no? Iba a ser el locutor del acto, todo lo demás, y él es uno de los que va a esas salas que aparentemente eran salas de atención médica para semejante multitud y encuentra tipo torturando a mansalva a unos pobres infelices. Entonces él se planta diciendo, basta, yo soy Fabio, termínenla, y le salvó la vida a varios por ese hecho, pero él ha contado un montón de veces del terror que sintió en ese momento. Yo lo voy tirando para que ustedes se den cuenta de las señales del tiempo que se está viniendo. ¿Está? Bueno, le avisan al avión de Perón que no aterrice en Ezeiza y Perón baja en Morón, en el aeropuerto del Palomar. Y lo que era el retorno más esperado de la historia argentina fue una gran desgracia. Pero otro detalle importante es que Perón le habla al país luego de esos hechos. Y dice claramente, vean ese documento los que estén interesados, palabras más, palabras menos, dice Perón, que a todo el mundo le quede claro, el peronismo es lo que sus 20 verdades dicen. Las 20 verdades del peronismo es algo que fue escrito hace un montón de años, digamos, una especie de catálogo de qué cosas hay que hacer para ser peronista. Esa frase de Perón equivale a decir, basta, yo no quiero más desviaciones, especialmente desviaciones para el lado de la izquierda. Hay un mensaje muy claro. Perón se queda en la Argentina, pero esos hechos de Ezeiza marcaron el final del gobierno de Cámpora. Este Horowitz, que yo cito tanto, dice, con Perón en la Argentina, Perón no podía hacer otra cosa que no fuera presidente. ¿Quién iba a poder conducir el proceso estando Perón en la Argentina? Por lo tanto, Cámpora renuncia tras 49 días de presidente con la intención de que sea Perón el próximo presidente. Se convoca elecciones para el 22 de septiembre del año 73 y en el interinato había renunciado Cámpora, el vicepresidente Solano Lima, el que sigue en la sucesión presidencial es el presidente provisional del Senado. Ese senador se llamaba Díaz Vialet. Pero ¿saben qué? 3 días antes de que le tocara asumir, lo mandaron en una misión diplomática a Egipto. Entonces, ¿quién sigue en la línea de sucesión? El presidente de la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados era el yerno de López Rega. Era Raúl Lastiri, el hombre de las 1000 corbatas. Él se va a hacer cargo de la presidencia del país de manera interina hasta que el pueblo eligiera el próximo presidente. Bueno, imagínense ustedes que si Cámpora había sacado el 49,5%, cuando Perón fuera el candidato iba a ser una arrasada. Pero, antes de definir la fórmula presidencial, Perón le ofrece a Ricardo Balbín la vicepresidencia de la Nación, al líder del radicalismo. Y Ricardo Balbín le contestó que no, amistosamente, pero le contestó que no. Entonces Perón toma una de las decisiones más polémicas de toda su vida. Para muchos inentendible, para otros completamente entendible. Que fue la de elegir a su mujer, su tercera esposa, Isabel Martínez, como su vicepresidenta.
Y acá hay que pensar una cosa. El hombre tenía 78 años, estaba enfermo, los médicos en España le dijeron, si te quedás vivís 3 y volvés vivís 1. Y Perón no era el Rodi Stangoni, chico, a ver si nos entendemos, dicho con todo respeto y cariño. Perón hacía lechones abajo del agua más que cualquiera. Perón sabía que su vida pendía de un hilo y aún así elige a su esposa. Era prácticamente elegirla para que sea presidenta de la nación. Digo como para que se tenga bien en cuenta, ¿no es cierto? Ahí hay otro motivo de gran ruptura con la juventud. El acto del 22 de agosto que hace la juventud, que mete 50.000 personas en un estadio de la cancha de fútbol y cierra el discurso Firmenich, el líder máximo de Montonero, es una pieza, para mí no era un gran orador, pero el contenido era muy interesante. Porque él habla muy bien de Perón, plena campaña electoral, a un mes de las elecciones, pero dice que la candidatura a la vicepresidencia de la nación era algo que no le cerraba a la juventud, que no representaba a la juventud, pero más aún, no representaba a todos los que habían luchado por el regreso de Perón. Pero peor aún, no estaba representada en la fórmula lo que ellos creían que era el lugar hacia donde tenía que ir el país. Imagínense cómo le cayó esto a Perón y al entorno de Perón, ¿no es cierto? Bueno, Perón va a sacar el 62% de los votos en la elección de septiembre. Y a los 2 días de la elección, un comando armado asesina a Rucci en la salida de su casa de 24 tiros. Les quiero aclarar que Rucci tenía más o menos 25 guardaespaldas, ¿eh? Desde la época que estaba acá en Somisa, toda la vida fue así este muchachito. Aún así, lo hicieron pelota. Y Perón declara, me mataron un hijo, me cortaron las piernas. Los montoneros fueron los autores del hecho, que solo admitieron, y de manera media retorcida en el discurso, varios meses después. Pero estaba muy claro quiénes habían sido los autores del hecho. Tengo testimonios que son fabulosos. Van a comprar mi libro. Entonces dicen, le tiramos un cadáver al viejo. Le tiramos un cadáver al viejo. Creyeron que matándole a Rucci iban a poder negociar. Perón iba a decir, estos tipos están dispuestos a todo, voy a tener que negociar con ellos. Bueno, se trata de uno de los errores más grandes de la historia de Montonero, seguro, y uno de los hechos políticos más trascendentes de la historia política reciente, por todo lo que representaba Rucci para ese importante sector del movimiento obrero, y porque además vos estabas pateando un hormiguero, o sea, lo que iba a generar como reacción eso. Además, Rucci era un personaje clave para Perón, porque Perón tiene en su cabeza la idea del pacto social para la Argentina, que él cree que es el que va a encauzar la economía y a pacificar el país. El pacto social, acuérdense, era la firma de un acuerdo que tuviese a los empresarios por un lado, los trabajadores por el otro, y el Estado haciendo una especie de ¿cómo podría decir?, de monitoreo. Discúlpenme un segundo.
Ya me llamó José 2 veces por teléfono y yo no lo puedo atender. Entonces, eso que es un hecho conmocionante afecta mucho a Perón, muchísimo lo afecta a Perón. Perón había convocado ya desde hacía un tiempo, desde Cámpora, para que sea el ministro de Economía, a un señor que se llamó José Bergelbard, un hombre que nació, no me acuerdo si en Checoslovaquia o en otro país de Europa Oriental, no me acuerdo bien, judío, que se radicó en la Argentina en la década del 30, 40, que empezó vendiendo con valija en la mano y que al cabo de su carrera se convirtió en uno de los empresarios más poderosos de la Argentina. Para que ustedes se den una idea, casi total del dueño de Aluar, la principal empresa de aluminio en la Argentina, y el dueño de FATE. Ahora, la carrera que había hecho Helbar había sido creando la Confederación General Económica, siempre confrontada a la Unión Industrial Argentina. La Unión Industrial Argentina, desde el primer peronismo, existía desde antes, ¿no? Pero en el primer peronismo siempre agrupaba a los industriales más poderosos de la Argentina. Y la Confederación General Económica agrupaba a los más pequeños y a los industriales del interior. Pero cuando vino el golpe del 55 se terminó Helbar, la CGE, etcétera, y volvió el poder gremial para la Unión Industrial Argentina. Bueno, Perón creía que Helbar, comunista él, comunista y de relación personal con Leonid Brezhnev, el premier soviético, para que ustedes se den una idea de qué personaje era, al punto que escuchen esta anécdota. El presidente Brezhnev atiende al presidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing, 45 minutos, y a Helbar 2 horas, en el año 73. Para que ustedes se den una idea del peso que tenía Helbar. Bueno, ya de vuelta con dominio dentro del mundo empresarial, Perón lo elige para que lidere el pacto social. El pacto social consistía en una mejora salarial y después tenía que venir un congelamiento de salarios, porque había que bajar los índices inflacionarios, porque había que volver a producir, etc. Yo les quiero decir, chicos, que a pesar del quilombo, conflicto político casi sin límites, la situación argentina en materia económica era bastante buena. Bajísimo nivel de endeudamiento, o sea, era una situación controlable a pesar de todo. Sin embargo, para que ustedes vean que no siempre los problemas son económicos o principalmente económicos, acá hay una dinámica política que va a ser generadora de muchísimos disturbios más. También hay que decir que el accionar guerrillero se detuvo desde los Montoneros, desde el 25 de mayo del 73. Dejaron los fierros, dejaron las acciones armadas, pero el ERP decidió seguir combatiendo. Al gobierno le hizo saber que no iban a atacar ni al presidente ni a los ministros, pero que iban a seguir contra los empresarios y las Fuerzas Armadas. Y esto siguió ocurriendo de manera permanente, al punto que en enero del 74 hacen un intento de copamiento del regimiento de Azul, que fue una catástrofe, que le fue muy mal a la gente del ERP, pero que hubo muertos de entre los militares que defendían en la guarnición militar, entre los atacantes, etc. Esa noche, Perón le dirige un mensaje a la nación en su traje militar, lo cual también para un tipo que estaba tan pendiente de los detalles tenía un sentido muy importante en lo que quería transmitir. Entonces ahí Perón hace un mensaje doble, si se quiere. Un mensaje para la Argentina toda y un mensaje hacia el interior del peronismo.
porque ahí ya se pone mucho más duro. En cada intervención que va a tener, tiene una reunión con todos los gobernadores para decirle que los gobernadores, cada uno en su provincia, se va a tener que encargar de limpiar al peronismo, de depurar al peronismo, de eliminar a los infiltrados del peronismo. De la misma manera, en ese discurso había denunciado que había gobernadores que tenían una actitud muy displicente con relación a la guerrilla, que tenían que ser más activos, porque si no se los podía mirar como cómplices. El palo estaba dirigido al gobernador de Buenos Aires, a Oscar Videgain, y Videgain renunció, porque Perón lo había desautorizado públicamente. ¿Cuál era el problema? Que en la mayoría de las provincias del país, las fórmulas a gobernador y vice se habían conformado con un tipo de la rama política y un hombre del mundo sindical como vicegobernador, como en el caso de Santa Fe. Y los vicegobernadores de extracción sindical, salvo el negro Atilio López, peronista combativo de Córdoba, honesto y cero burócrata, el resto eran todos unos muchachos que uno era una liebre, el otro era un chita, el otro era un jaguar, o sea, era una velocidad espantosa, de lo peor que se podía encontrar. Entonces, en muchas provincias, ¿qué hacían? Con el serrucho, tratar de quedarse con el gobierno provincial. Y fue lo que ocurrió en Buenos Aires. Buenos Aires quedó en manos de quien era el tesorero de la UOM, Victorio Calabró, el Tano Calabró. Un burócrata total, un facho total, amante de las carreras de caballo, del lujo, una cosa impresentable por donde se lo mire. Ese quedó como gobernador de Buenos Aires. Y entre Perón, que va a ser su sucesora, intervinieron 7 provincias argentinas. Un texto muy interesante. El peronismo 73-76, el ataque contra las provincias montoneras, Alicia Cerveto, siglo XXI. Libro de cabecera. Entonces el gobierno nacional con Perón avanza sobre Córdoba con un golpe policial. Con un golpe policial. ¿Vieron un amotinamiento como pasó acá? Y se termina echando al vicegobernador, al gobernador y al vicegobernador. Ahí no asumió el vicegobernador, ¿saben por qué? Porque el vicegobernador era un tipo del combativo, no era un burócrata. Entonces lo echan a los dos y designan interventor a un tal Lacabagne, que era un represor salvaje. Miren qué nivel de importancia las dos provincias. Después siguieron otras, Mendoza, Formosa, Santa Cruz. O sea, una situación bastante complicada. Pero se imponía la idea de depurar al peronismo, es decir, de sacar a los infiltrados. En el medio de todo esto hay reuniones varias tratando de que de una vez por todas la juventud peronista, en boca de montoneros, decline el accionar armado. Mejor dicho, que se avenga a participar del gobierno incluso, pero que termine con la virulencia. Y hay una reunión muy importante de la que participan miembros de la juventud, y a la salida de esa reunión los periodistas le preguntan a Firmenich si va a dejar las armas. Y Firmenich dice, no, porque la revolución sale de la boca de un fusil. Es decir, una declaración bastante provocativa, un mensaje claro. También hay una cosa importante. En enero, febrero del 74 se parte la Juventud Peronista. O sea, ahí hay un indicio también importante. La Juventud Peronista, el grueso de Montoneros se parte entre lo que va a ser la JP Lealtad,
que dice a nosotros nos conduce Perón, estando Perón ningún otro nos puede conducir, y el otro importante sector que ya está dispuesto a romper hasta con el propio Perón. Jorge Obey, el dirigente santafesino, rompe y se va a la JP Lealtad. La conducción montonera lo va a juzgar, lo va a condenar un año al exilio y le van a quitar las armas a todos. Y Obey se va a Perú. Digo como detalle. Los números del pacto social empiezan a ser preocupantes. Hay una declaración que toma ese texto de Sidicaro, en la cual Perón en una conferencia de prensa cuenta, dice Perón, acá hay un problema de administración del Estado muy importante. Dice, miren, me llegaron unos números, le dice al periodismo, me llegaron unos números que muestran el contrabando que tenemos a través de Pocitos, Jujuy, Bolivia. Entonces dice él, porque contrabando hubo siempre, pero era el contrabando hormiga. Dice, ahora hay cifras que hablan de millones de dólares por mes que se pierden por el contrabando. Puede parecer una pavada, chicos, pero no es una pavada. Eso en la Argentina no ocurría antes. Ese es un dato del deterioro de la capacidad del Estado. Eso que se resintió tanto en los años 50 y pico, ya iba a empezar a ser una tendencia en la Argentina que después va a cobrar cada vez una dimensión mayor, que tiene que ver con la falta de burocracia, falta de controles en el Estado, coima, robo, evasión, etc. Eso deteriora el Estado. Perón lo ve, por eso es Perón. Perón se da cuenta que hay cosas, dice él, si no se corrigen estas cosas y si no se ordena el otro problema, ni el propio Perón va a poder ser Perón. O sea, es totalmente consciente de la gravedad de la situación. Pero ¿qué es lo que pasa que también observa Sidicaro, furioso antiperonista él, ¿no? Él dice, cuando se firma el pacto social, el que más tiene para perder es el obrero. Porque una vez que el obrero firmó, por 2 años yo no te voy a hacer paro, cagó. No lo dicen estos términos académicos Sidicaro, ¿no es cierto? Y vos me estás grabando, Agustín, yo me olvido de eso. Te matan, las redes te matan. Pero, ¿qué es lo que quiere decir Sidicaro? La herramienta que le queda al trabajador, lo que se guarda, el guerrillero no puede entregar el fusil, ¿no es cierto? Y el trabajador no puede entregar ese derecho porque queda desguarnecido, dice Sidicaro, mientras que el empresario tiene un abanico de opciones que tienen que ver con la especulación mucho más grande, inigualable comparado con el trabajador. Entonces, si yo te firmo que yo no voy a aumentar los precios, pero tiene tantas posibilidades de manejar esa cuestión, abastecimiento, desabastecimiento, y otras estrategias comerciales que tanto se ven, que lo dejan en mala posición al obrero. Y por lo tanto, se empieza a resquebrajar el pacto social, siempre acompañado de los problemas políticos internos del país, del peronismo y del país, porque las acciones armadas siguen, porque la violencia está presente a lo largo y a lo ancho del país, porque ya empieza a haber una clara derechización en Perón y en su elenco de gabinete. No tienen idea ustedes de lo que va a hacer después que se vaya Perón, que se vaya de este mundo, quiero decir. Entonces, cuando Perón ve que esto está por reventar, esperen. Antes de eso está el acto del 1 de mayo del 73. Lo que siempre fue una fiesta del peronismo. Ese día
es el famoso día en el cual los montoneros se van de la Plaza de Mayo. La plaza estaba dividida, amontonada de gente que no entraba en alfiler, por supuesto, pero estaban estos cantos bien enfrentados entre la derecha y la izquierda. Y en el palco, como siempre, estaba Perón, estaba Isabel, un poco más atrás López Rega, el líder de la CGT, toda esa runfla. Lo que hace la juventud es cantarle a Perón, desde el mismo momento en que aparece, ¿qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. Cantan a favor de Evita y en contra de Isabel. Cuando llega el momento que Perón tiene que hablar, el viejo se le había volado la peluca mal. Entonces se ve un Perón desatado, donde dice claramente, dramático discurso, donde dice claramente que estos estúpidos imberbes, le dice, quieren tener más mérito que aquellos que lucharon durante 20 años, refiriéndose al movimiento obrero. O sea, les está diciendo, ustedes son unos estúpidos, estos son los verdaderos peronistas. Y mientras Perón está hablando, Eber López, la imagen de la plaza que se va vaciando es una postal de la época. ¿Saben ustedes, chicos, el significado histórico y político que tiene que miles y miles de personas abandonen la Plaza de Mayo mientras está hablando Perón? Por el que cientos y cientos habían dado su vida. Acá lo que estamos hablando son de sensaciones, no de juzgamientos. Acá ese grupo de la juventud ve claramente una traición de parte de Perón. Hay incomprensión, hay dolor, hay sentimiento de traición, hay un odio muy grande. Entonces, para esto nosotros hicimos lo que hicimos. Por supuesto que lo peor estaba por venir. A pocos días de ese 1 de mayo, el 12 de junio, Perón da su último discurso porque el 11 trascendió la idea de que Perón renunciaba. Y entonces, que renunciaba como producto de la situación general y de la inminente ruptura del pacto social. Entonces, la CGT se moviliza a los trabajadores para que llenen la Plaza de Mayo, y llenan la Plaza de Mayo de manera impresionante. Y Perón, muy deteriorado en lo físico, ya se lo ve muy deteriorado en lo físico, con un vidrio blindado adelante por temor a un atentado, hace ese famoso último discurso donde dice, mi único heredero es el pueblo, etcétera, etcétera, y después dice, yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que es la palabra del pueblo argentino. O sea, un Perón que se está despidiendo, claramente, y a los 20 días se muere. Es decir, que duró hasta un poquito menos que lo que le habían pronosticado. Bueno, lo que viene después es la sucesión presidencial para su esposa, una derechización absoluta del gabinete, y viene un accionar que algunos dicen que empezó antes, otros dicen que durante, otros dicen que después de la muerte de Perón, que es lo de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Es decir, grupos armados, parapoliciales y paramilitares que van a empezar a actuar, o que ya actuaban de antes, de manera desembosada, con absoluta complicidad del Estado y financiado por el Estado, que empiezan a llevar adelante operativos que van a ser muy parecidos a los que se va a ver después del 24 de marzo del 76. La AAA va a tener un accionar parejito por todo el país, pero especialmente en aquellos lugares donde la situación esté más caliente. Por ejemplo, Villa Constitución, 20 de marzo del 75. Ahí hay un claro accionar de la AAA. Pero antes había habido ya un montón de asesinatos políticos. Silvio Frondizi, el doctor Rodolfo Ortega Peña,
diputado nacional representaba a la juventud, aunque no era un joven, pero que se había cansado de defender a trabajadores presos, a obreros en lucha. Entonces empiezan a perseguir a rectores de las universidades, a profesores, a militantes de izquierda, y el 7 de septiembre del 74, Montonero decide pasar a la clandestinidad. Justo el día del Montonero, el día del asesinato de Ruch, por Dios, de Aramburu. No es el día del asesinato de Aramburu, es el día en el que caen muertos Abal Medina y Gustavo Ramos, el 7 de septiembre del 70. El 7 de septiembre se declaran el pase a la clandestinidad. ¿Qué quiere decir el pase a la clandestinidad para una organización armada, chicos? Quiere decir que no van a actuar más a la luz pública, porque el gobierno de Isabel inmediatamente había empezado. Por ejemplo, clausuró el diario Noticias, del que era director Miguel Bonazo, un diario que está todo el archivo, lo tienen en la red, un diario de novela, que tenía desde carrera de caballo y deporte, información política internacional, financiado por Montonero, por supuesto. Bueno, pasar a la clandestinidad. Isabel clausuró eso, clausuraba locales de la JP peronista, mandaba tipo en cana, delegados gremiales, comisiones internas. Ya dijimos la intervención sobre las provincias, una cosa brutal. Una situación que va aumentando día a día esa tensión política existente. En ese contexto, bueno, ocurre lo de Villa Constitución, como decíamos recién, en marzo del 75, y empieza a verse una alianza muy clara entre Isabel Perón, entre ese sector del sindicalismo de derecha, y la AAA. Por ahí pasa el gobierno. En el mes de julio, y la situación económica bastante descontrolada, López Rega, que ya era el hombre fuerte del gobierno, decide meter al ministro de Economía, a un ministro de Economía, que fue Celestino Rodrigo. Celestino Rodrigo va a pasar a la historia, ya pasó a la historia, como el primer ministro de Economía de un gobierno peronista que impuso un plan económico neoliberal. No fue Menem el primero, fue Celestino Rodrigo. Para que ustedes se den una idea, dio 100% de aumento de salarios, pero aumentaron el resto de las cosas, por ejemplo las tarifas públicas, 150%, 200% otra cosa. O sea, habló de un sinceramiento en las variables económicas, típico discurso neoliberal, ¿no es cierto? Y ahí ocurre otro hecho histórico, el primer paro obrero a un gobierno peronista. Nunca antes a un gobierno peronista se le había hecho un paro nacional, no un paro de un tal gremio. Y acá la CGT rompe y le hace un paro de 48 horas a Isabel, pidiendo la derogación del plan económico, la renuncia del ministro Rodrigo, y se animan a más y piden la renuncia de López Rega. López Rega renuncia, Rodrigo renuncia, Isabel le firma un poder plenipotenciario a López Rega para que vaya a cualquier lugar del mundo con pasaporte diplomático, o sea, le da inmunidad para que nada le pueda pasar. Se sube a un avión que lo toma solo y se raja y nadie más supo de él, hasta que después va a caer preso en tiempo de Alfonsín. Estamos hablando de julio del 75, donde las acciones armadas de todas las organizaciones se agudizaron de manera brutal. El año 75 es el que los montoneros eligieron para matar de manera puntual, medida y planeada a militares y a policías.
Pero el año 75 también es el del secuestro de los hermanos Born. A todo esto, María O'Donnell lleva vendido 45.000 libros de su libro Aramburu. Ya va a sacar la 4ª tirada. No lo voy a comprar ni a palo. Pero ¿se imaginan la que está juntando esa chica? Importante, ¿no? Ni hablar el libro que sale esta semana de su hermano, Santiago O'Donnell, sobre el hermanito de Macri. Ese va a ser otro que va a vender decenas de miles de libros. Imagínense un libro que debe valer 1,5 lucas, al autor le debe ir fácilmente 1.000 mangos por libro. Hagan cuenta ustedes que son buenos para matemáticas. Cuento lo de los hermanos Born, porque por si no lo sabrían, estamos hablando del holding empresarial más fuerte de la Argentina en esa época, por el que cobraron 60 millones de dólares de rescate. 60 millones de dólares de rescate. El secuestro más grande de la historia argentina. Primero liberaron a un hermano que tenía problemas de salud, no me acuerdo si diabetes o qué cosa, y al otro lo liberaron cuando cobraron toda la torta. Una parte de la plata fue a Cuba, otra parte nunca se supo, y otra parte sirvió para que siguiera funcionando la organización y también para que colaborara con otras organizaciones hermanas. En el año 75, Isabel pide una licencia como si fuese por estrés, y queda a cargo de la presidencia el senador ítalo-argentino Luder en ese momento. Y Luder firma un famoso decreto que va a generar mucha polémica en el retorno a la democracia de Alfonsín después, que es el decreto de aniquilamiento de la subversión. Esta es la palabra, aniquilamiento de la subversión. ¿Por qué va a causar mucho revuelo después? Porque los militares, cuando sean juzgados en democracia, van a decir, pero si nos pidieron que lo aniquilemos, un gobierno democrático nos dijo que los aniquilemos. Se agarraron de eso que había firmado el presidente a cargo, que era Luder. Bueno, todo el mundo deseaba que Isabel no volviera más al poder, que la licencia se convirtiera en renuncia. Porque no se olviden nunca un detalle que nunca se menciona, chicos. Elecciones presidenciales había en 1977. ¿Saben por qué? Porque la reforma electoral que había hecho la NUCE había reducido el mandato presidencial a 4 años. En marzo del 73 fueron las elecciones tenían que ser en el 73. Definitiva, Isabel vuelve al poder, pero está roto en 50.000 pedazos. No solo está roto, con montoneros y gran parte de la juventud. ¿Me están escuchando ustedes, chicos? Sí, yo sí. Porque los veía... Sí, te estoy escuchando. Se te cortó un poquito. Sí, yo también. Está muy bueno todo. Vi varias... Él hace una especie de foco guerrillero en el monte tucumano y cree que desde ahí va a llevar adelante las acciones guerrilleras más importantes. El decreto de aniquilamiento de las Fuerzas Armadas también a la subversión también es importante porque es el que obliga a las Fuerzas Armadas en el combate contra la subversión. Este es un hecho fundamental, chicos. Por primera vez se pone en el gobierno peronista a actuar en un hecho de seguridad interior al ejército, a las Fuerzas Armadas. Este es un antecedente nefasto que el gobierno de la democracia de Alfonsín después anuló en la Ley de Seguridad Interior, que prohíbe que los militares se metan en temas de seguridad interior, porque para eso están las Fuerzas de Seguridad, no las Fuerzas Armadas, que son otra cosa. Bueno, quien va a estar a cargo del que se llamó Operativo Independencia era el general Antonio Domingo Bussi, terrible represor asesino. Es decir, la lucha guerrillera está
está mal, porque realmente van perdiendo en su intento de provocar un gran caos social. Pero el gobierno también agita ese fantasma. En el medio hay una crisis inflacionaria importante y un detalle fundamental que marca Siricaro en su capítulo. Los empresarios, especialmente los grandes empresarios, van a empezar a preparar el plan económico para el próximo gobierno, que todo parecía indicar que iba a ser un gobierno militar. Entonces, lo que va a haber en el año 75 es una actuación muy marcada de los grandes empresarios nucleados en APG, no me acuerdo qué quería decir la sigla, pero ahí estaban los grandes. Ahí estaba Sindar, ahí estaba la Sociedad Rural Argentina, ahí estaban los Molinos Río de la Plata. Las grandes firmas argentinas están ahí. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Declarar lockout patronales. O sea, en vez de paros obreros, paros patronales. Otro, la no comercialización de carnes, las vedas. Por 10 días, por 15 días no se vendía Hacienda en Liniers. Imagínense las carnicerías 15 días sin carne. Todo eso generaba un malestar social muy marcado. Ahora que digo las carnes, olvidé mencionar que en el gobierno de Perón, se llamaba la Comunidad Económica Europea en esa época, decide no comprar más carne argentina por un supuesto brote de aftosa, y eso también perjudicó. Además, tampoco dije, y es muy importante, en el 73 se desata la famosa crisis del petróleo, que fue una guerra que duró pocos días entre Israel por un lado y Egipto y Siria por el otro, que provocó el aumento del precio del barril del petróleo y con ello un aumento generalizado de los precios en todo el mundo. Eso vino el problema. Entonces de ahí también viene lo de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que deciden por una vez que el petróleo tenga que valer lo que tenga que valer. Y eso casi que triplicó el precio del barril y también eso contagió para que haya una recesión económica importante en el resto del mundo. De ahí viene el tema de los petrodólares, que son girados a los bancos norteamericanos, con lo que en las décadas de la dictadura van a inundar de dólares a los militares como los nuestros, que contraen deuda externa de manera brutal. O sea, se lo tiraban por la cabeza a los dólares y esto los agarraron, imagínense cómo. Con todo este panorama crítico, el gobierno de Isabel tenía 5.000 millones de dólares de deuda externa y no llegaba al 4% de desocupación, chicos. Miren lo que es este país. A pesar del semejante desorden y caos político que tenía y los problemas económicos que tenía desde los últimos 3 años, los indicadores sociales y económicos de la Argentina, comparado con ahora, éramos Suiza. ¿Entienden? Era imposible imaginar una Argentina con el 30-40% de pobres. Miren a dónde fuimos a parar. Por lo tanto, el último tiempo de Isabel en el poder es cada día que pasa una agonía que se extiende. Renunció el teniente general primero Anaya, después Alberto Numa Laplane y termina asumiendo Videla como comandante en jefe del ejército. El comandante en jefe de la Armada era Emilio Eduardo Macera. Los menciono porque van a ser los muñecos que van a conducir la Junta Militar en el golpe del 76. Por si no lo saben o no lo recuerdan, presidente del directorio de Hacienda era José Alfredo Martínez de Oz. Es decir, está todo preparado
para el golpe militar. El plan económico de Martínez de Oz, de hecho, está preparado desde hace mucho tiempo atrás. Y hay declaraciones públicas que así lo corroboran. El peronismo se termina desangrando internamente. Hay autores que sostienen que Montoneros apostaba al golpe porque creían que se trataría de un golpe más y por lo tanto el pueblo pediría por los Montoneros el día de mañana. Ese mesianismo fue muy característico de Montoneros. Ese militarismo exacerbado fue muy característico de Montoneros. Se habla de militarismo cuando se apuesta por la opción militar. Lo mismo que le pasó por fuera del peronismo al PRTR. O sea, una crítica, una autocrítica que pocos se han hecho, pero que habría que hacerla, porque apostar por el militarismo implica inmediatamente alejarse de las opciones populares, de la persuasión, del convencimiento, del accionar político, de hacer política, no de tirar tiro. Pero bueno, esa era la condición que se creía necesaria para acceder al poder y para terminar con un determinado orden político y económico. Por lo tanto, el círculo se cierra con la inevitabilidad del golpe que concluye el 24 de marzo, cantado desde hacía mucho tiempo, en un nivel de desorden notable, y hay que decirlo, con un deseo muy grande de millones de argentinos para que hubiera un golpe militar. Para que esto ocurriera, confluían varios factores. Primero, el desastre que está presente. Pero segundo, que es lo que a ustedes les cuesta imaginar, porque gracias a Dios son hijos de la democracia, el siglo XX está plagado de golpes militares. Y por lo tanto, un golpe más era un golpe más. Porque en realidad nadie imaginaba que el golpe del 76 iba a terminar siendo lo que fue. No hubo ni un golpe que fuera bueno, pero todos pensaban, y bueno, se encarrilará otra vez, se acomodará esto. Pero fue el golpe del 76. Los actores sociales, económicos, mediáticos jugaron un papel fundamental. Fogonearon el golpe también. Pero también los actores políticos, como Isabel Perón, no hicieron nada por salvar la situación. El último tiempo, chicos, que está muy bien marcado por Siricaro en el texto, dice que es un desorden tan grande que los propios empresarios, que son los que más apuestan por el golpe, cuando los trabajadores hacen un paro, y el paro es salvaje en esa época, piden un 50% de aumento, los empresarios ¿saben qué hacen? Firman rápidamente y al otro día aumentan 60 los precios. O sea, una situación absolutamente loca, absolutamente irracional, que no se puede sostener, que no puede ser sustentable de ninguna manera. O sea, todos, consciente o inconscientemente, están apostando al caos. Desde el que reclama, fundamentalmente al que le da respuesta, porque total, lo que viene es más desorden. Y así se cierra el periplo. Uno podría pensar ingenuamente, y 18 años esperaron para eso. En los 18 años pasaron tantas cosas que son las que podrían permitir comprender lo que ocurre entre el 73 y el 76. Nunca es fácil entender al peronismo, Nunca. Pero en esta circunstancia hay que remar para atrás para ver qué fueron tantos demonios desatados. Yo me acuerdo Bernardo Neustadt, ¿te acordás, Silvita? Bernardo Neustadt era el periodista político más taquillero. Cuando volvió la democracia, él siempre decía
lo que había pasado la noche del 25 de mayo del 73. Fue el día que asumió Cámpora. Y el día que asumió Cámpora, el primer decreto que firma Cámpora es la libertad a todos los presos políticos, que había miles en el país. Gran parte de esos presos políticos estaban en el penal de Villa Devoto. Entonces, cuando terminaron los festejos, la Plaza de Mayo, todo lo demás, van hacia la cárcel de Devoto miles y miles y miles y miles de personas y se vacía la cárcel completamente. O sea, terminan saliendo casi todos los presos, no solo los presos políticos, sino cualquier preso. Bueno, Neustadt lo vendía, imagínense, eso es el peronismo. Había un montón de detenidos políticos y había algún otro muchacho ladrón de gallina que aprovechó la volada para salir. Yo solamente lo menciono como un hecho característico, que hoy, imagínense el quilombo que hicieron porque salieron 100 presos en la pandemia, en esa época cosas como esta no causaban nada. El otro día estaba leyendo para lo mío el tema de las tomas de edificios públicos. Desde el momento que ganó Cámpora ganó el 11 de marzo, pero asumió el 25 de mayo. Entre marzo y mayo hubieron un montón de tomas de edificios públicos y ya los militares, como estaban entregando el poder, prácticamente ni siquiera reprimían. Y estaban copados los edificios, los ministerios, los hospitales, las escuelas, especialmente las escuelas confesionales. Y eso sigue después del 11 de marzo que asumió Cámpora. Es difícil imaginarlo con ojos del 2020, pero era una situación bastante caótica. También hay que mirarlo comprensivamente desde este lugar. Era tanta la represión previa, tanto el autoritarismo anterior, tanto tener pisada la cabeza a millones de personas, que tenía que terminar mal. Cuando uno ve a Pepe Mujica, que ayer se retiró de la política y renunció a la senaduría, hablar con ese nivel de sabiduría y de pacificación y todo lo demás, Pepe Mujica fue un dirigente guerrillero, que en Uruguay fueron los Tupamaros, ¿no es cierto? Estuvo 12 años preso, en una celda de 2x2, 2 años sin bañarse. Por ejemplo, 2 años sin bañarse, las manos atadas durante 6 meses. Salió, se la bancó, fue electo presidente. Yo no digo que es un prócer ni mucho menos, porque yo creo que son los menos los que salen curtidos de esa manera. Pero yo, a los que quieren vender a este Pepe Mujica, y está bien que lo vendan así, yo les quiero aclarar que también hubo un Pepe Mujica de los 70. O sea, Mujica en los 70 hubiera hecho en la Argentina lo que hicieron los argentinos de los 70. Por eso era un Tupamaro allá. No sé si entienden lo que quiero decir. Es diferente esos años 70 a comerse la cárcel y después salir con un ánimo de paz. Y está bien, y está muy bien, hay que elogiarlo eso. Cero venganza, hay que elogiarlo. Pero también hay que recordarle a los que se enteraron ahora, quién es Pepe Mujica, que hubo un Pepe Mujica que en sus años juveniles también fue un tipo que optó por las acciones armadas. Y yo no lo digo críticamente. Yo digo porque la trayectoria de una persona es desde que nace hasta que se muere, no haciéndolo selectivo. No, yo quiero a Maradona jugador de fútbol, a mí la persona no me importa. Pará, hermanito, la persona es la persona. Digo, un periodo muy conflictivo, tremendamente dramático,
con matices que se me están escapando. Yo lo que quería era contextualizar y después, como hablamos al principio, intercalar con otros textos, sirve para aclarar la situación. Hay muchos y muy buenos libros de esta época, desde brillantes antiperonistas como Liliana de Riz, con muy buen texto, Retorno y Derrumbe, hacia posturas más populares como el que puse la fotito, Norberto Galasso, Perón, Retorno y Muerte, que son textos muy piolas. Perón, Perón de Guido Di Tella, hay muy buenos textos. La debacle económica es un poco consecuencia de lo que pasa políticamente, es un poco consecuencia de un contexto internacional muy, muy delicado. No se olviden ustedes, chicos, que de la crisis mundial del capitalismo del 73 viene el neoliberalismo en el mundo. Así que miren ustedes si habrá sido importante la crisis del 73. Es la crisis del Estado keynesiano, del Estado benefactor, que los neoliberales van a decir, listo, se llegó hasta acá, así tenía que terminar. Entonces, ¿qué empiezan a hacer en Estados Unidos y en Inglaterra? Consenso de Washington, desregulación de la economía, reducción de impuestos para los más ricos, desregulación, privatizaciones, todo lo que ya sabemos. Pero eso es el producto de la crisis del 73. Así que imagínense ustedes la profundidad de la crisis y lo que derramó. Bien. ¿Hay alguna cosa para comentar, para preguntar, para sugerir, para lo que sea? No, Pipo, por mí no. Por mi parte tampoco, muy claro. Ajá.